Ya estamos de regreso entonces con tarea de tecnología acá en divoxradio.com este día lunes ya 10 de enero. Y como les comentaba al principio de este capítulo, vamos a estar hablando un poco sobre el desarrollo de aplicaciones móviles, sobre alternativas digitales, sobre todo pensadas en educación, pero hay que considerar algo que sin duda puede marcar qué va a pasar en este tema. Acá en nuestro país, el número de casos activos de coronavirus está nuevamente aumentando. Ya son 3 días con más de 4.000 casos diarios notificados por el Ministerio de Salud y eso pone en riesgo la continuidad del cronograma en cuanto a educación. ¿Será necesario volver al confinamiento, a la pandemia? Nuevamente van a cobrar mucha importancia este tipo de oportunidades digitales, de desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito un análisis de eso. ¿Cómo se van a enfrentar este nuevo escenario pandémico, esta ya tercera ola, como se está conociendo en nuestro país, pero sobre todo con este aporte que entregan las distintas alternativas digitales? Para eso vamos a tomar contacto con nuestro invitado esta tarde. Nos vamos hasta Sao Paulo, Brasil. Ahí se encuentra Darío Llorente, quien es Head of Latam Channel Sales en Adobe. Bienvenido, Darío, esta tarde acá a Tarea de Tecnología. Nicolás, un placer. Muchísimas gracias por tenerme acá. Un saludo a toda la audiencia en Chile. Muchas gracias. Bueno, Darío, hagamos un contexto, pongamos en contexto esta conversación, porque sin duda la pandemia me imagino que cambió el panorama para todos, muchas personas que tuvieron que confinarse y también enfrentarse a distintos dispositivos, tecnologías que quizás no eran recurrentes o que no tenían la finalidad educativa que comenzaron a cobrar, por ejemplo, plataformas de videollamadas, FaceTime, por ejemplo, Zoom, etcétera. ¿Cómo has visto un poco este desarrollo tecnológico en base a la pandemia? ¿Ha generado una oportunidad para ustedes para el desarrollar programas, para desarrollar herramientas digitales? ¿Y en qué sentido se proyecta de aquí en adelante? Nicolás, gracias por la pregunta. Mira, yo creo que antes de la pandemia, antes de comenzar la pandemia, nosotros veníamos catequizando a los estudiantes, llamémoslo así, de alguna forma, y no solo en el sector de educación, sino en el sector corporativo y gobierno, también la adopción de la tecnología, pues de los productos de Adobe. ¿Qué pasó en la pandemia? La pandemia aceleró exponencialmente la adopción de la tecnología. Entonces, en el mundo corporativo, por ejemplo, la firma electrónica o firma digital fue algo que explotó rápidamente, porque si no las empresas no tenían cómo firmar un contrato. Eso es algo que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio de productos como Adobe Sign. Sin embargo, en la parte de educación, porque sé que estamos hablando de la parte de educación, nosotros ya veníamos detectando nuevas tendencias en el mundo de educación, donde Adobe pensaba, bueno, ¿cuáles son las capacidades que tienen que tener los nuevos estudiantes que se van a graduar en el 2026 o el 2030? ¿Cuáles son las capacidades que deben tener? Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, de toda la parte de comunicación, colaboración, comunicación digital, ¿no? Ahí, obviamente, toda la parte de creación de contenido digital de nuestras herramientas va a ser fundamental. Pensamiento crítico. Y una de las áreas que nosotros ya veíamos como una de las tendencias muy fuertes era la parte de aprendizaje por sí solos, ¿no? Los estudiantes tener la disciplina para empezar a estudiar por sí solos ciertas áreas. Y eso es algo que obviamente en la pandemia explotó. Ya claramente el nuevo normal no va a ser una clase de un profesor con 30 estudiantes en una sala. Ya ahorita vamos a hablar o de proyectos autónomos o en grupo, claramente, donde se van a tener que trabajar de forma cooperada y colaborativa entre los estudiantes. ¿Qué pasó con la pandemia? Aceleró todo ese proceso. Entonces, hoy las instituciones en Chile, llamémoslas las de estudio avanzado o higher education, como le decimos en Adobe, las universidades o sector técnico avanzado, tuvieron que ir en un momento incluso 100% remoto. Entonces ahí tuvieron que adaptar los currículums y la forma de enseñar en toda Latinoamérica y a nivel global realmente.
Y después llegó a un escenario híbrido donde parte iba a los laboratorios donde tenía acceso a un computador, pero por seguridad en algún momento tenían que mantenerse desde casa. En este momento nosotros pensamos que el escenario más probable va a ser un escenario híbrido. Ahora, eso era antes de Omicron, ¿no? Ahora no sabemos qué va a pasar, pero esto es un poco como fue cambiando el tema de la pandemia, pero los objetivos iniciales y las tendencias para mí no han cambiado, solo se aceleró la adopción. Pero, por ejemplo, Darío, no sé, me voy a referir a un tema más personal por el área donde yo trabajo, pero los periodistas solemos utilizar, por ejemplo, Adobe Premiere, que es el programa para editar videos. Esta alternativa también comenzó a implementarse en los profesores, por ejemplo. Vieron que era una alternativa para poder crear presentaciones un poco más dinámicas, para poder también atraer a los estudiantes a aprender un poquito más sobre la digitalización de ciertos procesos, poder hacer también un poco de uso del computador más allá de escribir un texto como era antiguamente, un informe, etcétera. ¿Han visto que otras áreas se han comenzado a interesar por programas que a lo mejor antes no estaban pensados idealmente para ellos? En el sentido de que, por ejemplo, profesores aprovechan Photoshop, por ejemplo, para diseñar afiches o gráficas o otros elementos, programas que quizás no estaban pensados para ese nicho, se han comenzado a abarcar también en otros terrenos o no es así. Es exactamente eso lo que está pasando. Hace, no sé, 10 años, 11 años que yo comencé a trabajar en Adobe, se hablaba de un nicho de diseño gráfico, la parte pues de prensa, revistas, pero hoy día con esa transformación digital, incluso antes de la pandemia, la necesidad de herramientas y contenido digital ya es algo que estaba explotando de forma exponencial. Pero ahora con la pandemia de COVID-19, efectivamente, a nivel corporativo, empresas muy pequeñas montaron todos sus canales de distribución a través de Instagram, Facebook, obviamente Amazon, Mercado Libre, donde lo primero que se requiere es una foto o un video. Entonces, todas las empresas comenzaron a ver que requerían de contenido digital. Por eso mismo, las capacidades que deben tener hoy los estudiantes para poder tener un trabajo asegurado hacia el futuro está muy asociado a las capacidades de generación, de creación de contenido digital. Ahora, no es solo la creación del contenido digital, es qué se hace con él, cómo se distribuye, cómo se mide. Ya estamos hablando de toda la parte de analytics, tomar decisiones en caliente cuando se tiene toda esa información de cuántas personas hicieron un clic en una camisa de color verde versus la roja, de pronto tienen que cambiar un color. Toda la parte, hoy en día se está hablando de omnicanalidad, que es con dispositivos móviles poder llegar a los puntos de venta y tener una experiencia de usuario, que es el otro término que está de moda, en los puntos de venta o a nivel de e-commerce, ¿no? Entonces, toda esa parte, nosotros tenemos un área en Adobe también de toda la parte de asesoría para empresas en la parte de e-commerce, que están requiriendo las empresas en este momento profesionales con capacidades en esa área. Y no es solo la creación del contenido, sino toda la estrategia de la experiencia de usuario en los portales. Darío, y en ese sentido, ustedes han tenido que intervenir mucho en esta experiencia del usuario, considerando que muchas de estas personas quizás no tenían conocimientos previos de edición o de programación en algunos casos o de manejo de este tipo de herramientas digitales porque no necesariamente tenían el contacto con ellas o no las utilizaban en su día a día. ¿Ustedes cómo han tenido que enfrentar esa brecha digital que quizás se mantiene en muchos sectores, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica en general y en el mundo completo? Obviamente debido al acceso a los equipos, al acceso a Internet también para poder operar de manera online. Cuéntanos un poquito cómo han ido trabajando en esta experiencia de usuario. Por ejemplo, se han tenido que simplificar algunos procesos, el diseño de los mismos programas. ¿Cómo ha ido por ese lado el trabajo de ustedes como empresa? La ventaja que tiene Adobe es que Adobe sufrió toda esta transformación digital
en la empresa de forma propia. Adobe fue pionero hace muchos años atrás en montar un portal de e-commerce que es adobe.com y hacer una transformación precisamente de esa experiencia de usuarios, comenzando con algo que fue muy revolucionario en su debido momento, y es que toda la parte de suscripción pasó de software de ser perpetua a suscripción y comenzó todo un negocio totalmente diferente de venta recurrente, y todo el manejo de ese journey del cliente lo fue automatizando y optimizando, que es como se dice realmente, propiamente. El primer caso de éxito que muestran los consultores de Adobe a clientes que están de muy alto tamaño, que están entrando en ese proceso, es el mismo de Adobe. Adobe lo entiende en sangre y carne propia cómo se debe hacer. Yo creo que el camino en lo que como Adobe lo está gerenciando y manejando es volviéndolo simple. Realmente hoy en día no es tan complicado moverse a la parte digital si se tiene una asesoría. Si es una empresa pequeña, mediana, no es tan complejo, requiere sí una guía. Y en el mundo corporativo enterprise, pues Adobe lo que ofrece es pues, un equipo que se casa con ellos por un periodo hasta que ya están corriendo, ¿no?, en el mercado y teniendo éxito con sus clientes, ¿no? Darío, y en cuanto al uso de estas plataformas digitales, ¿han visto, por ejemplo, que tiene un auge, un interés en áreas que antes no lo presentaba, más allá de lo académico, más allá de lo profesional, de las salas de clases, por ejemplo? ¿Han tenido que comenzar a trabajar en otros programas en base a las necesidades que han surgido durante la pandemia, durante la crisis sanitaria? Sí, y Adobe tiene una política, no sé si en Chile se ha utilizado este término de economía naranja, ¿no? Pero Adobe quiere realmente democratizar la tecnología. Por la misma necesidad de profesionales en estas áreas, que hay escasez de profesionales que están en estas áreas, incluso, por ejemplo, para los usuarios de primaria y secundaria, que muchos ya en secundaria pueden empezar a trabajar como becarios o como interns, no sé cómo se diga en Chile. Sí. Damos gratis un producto nuevo que se llama Creative Cloud Express, un producto muy bueno para hacer presentaciones, páginas web, para hacer post en social media, para hacer videos con un producto nuevo que, pues no tan nuevo, ya lleva un año aproximadamente, que se llama Rush. Rush es una especie de Premiere y After Effects y Audition en uno solo y fácil de manejar para estudiantes. Entonces, estamos tratando de que todo estudiante de primaria y secundaria de forma gratuita empiece a involucrarse en nuestros productos. A nivel universitario, nos dimos cuenta que los estudiantes sí o sí tenían que tener licencias de estudiante. Casi durante un año y medio, 2 años, tuvimos una serie de promociones para que los estudiantes adquirieran casi de forma gratuita las licencias a través de las universidades o instituciones técnicas, para que empiecen adicionalmente en un portal. Esto es súper importante, Nicolás. Tenemos un portal gratuito de entrenamiento para estudiantes y profesores que se llama Adobe Educa y está en español y en portugués. Y lo damos de forma gratuita para que los estudiantes que tengan interés de capacitarse, ya sea en área de fotos, de edición de fotos, en video, porque además está explotando el mercado en América Latina en la parte de video, producción y postproducción y edición, porque todas las empresas grandes como Hulu, Prime, que es Amazon, Netflix, están haciendo contenido. Cada vez que uno entra a Netflix hay 2 novelas más o hay 2 películas más, y muchas de toda esa producción que se está haciendo en América Latina de forma remota. Entonces, la oportunidad que hay en la parte digital para estudiantes es única. Hablábamos de aplicaciones móviles. Hay un producto por excelencia que se llama XD, que es para prototipado de aplicaciones móviles. Hoy en día,
toda aplicación corporativa, enterprise, después de hacer el análisis de la experiencia de usuario, al final todo va a terminar que la interfase en un 90% de seguridad va a ser a través de un teléfono o una tablet y la aplicación va a ser clave. Entonces, tenemos este producto para prototipar las aplicaciones móviles que están desarrollando para cualquier tipo de hardware de dispositivo móvil. Eso le ayuda en cantidades a las empresas y desarrolladores y obviamente a estudiantes para empezar a practicar. No, y además hay que estar al tanto de las tendencias, tú lo comentabas, el desarrollo de contenido digital es sin duda una de las tendencias que está marcando el mercado en general, interés de todas las empresas, de todas las áreas, no solamente de la educación, sino también del entretenimiento, de las finanzas también, simplificaron parte de los contenidos y acercarlo también a través de redes sociales. Es súper importante estar al tanto de esas tendencias, de esas innovaciones que también se están desarrollando en pro de generar este contenido de una manera mucho más dinámica, mucho más fácil, y también Adobe Educa, estaba leyendo que son cerca de 65,000 los docentes y estudiantes que ya son parte de esta plataforma que obviamente buscan enriquecer de contenido, de información a todas las personas que quieran aprender a dominar mejor estas aplicaciones, estas herramientas digitales y también generar contenido con ellas a través de las redes sociales que se puedan difundir en ellas. Hartas preguntas que queremos seguir conversando contigo, Darío, hartas dudas también están entregando a través de redes sociales, pero llegó el momento de saludar a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en divoxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están conectadas a esta hora de la tarde, porque lo que nos hace único es esencial. Por eso en Diatec te ayudarán a desarrollar un sistema web e-learning que se adapte a tus necesidades como TEC. No solo cuentan con plataformas integradas al libro de asistencia virtual del CENSE, sino que también prestan soporte técnico continuo, asegurando de esta manera un mejor servicio. Si eres un organismo técnico de capacitación, ya tienes la experiencia y ellos te apoyarán en la transformación digital. Está solo un clic de capacitar 100% online a tu equipo. El momento es ahora. Y donde más que en www.diatec.cl. También pueden conocer más de Diatec en redes sociales. Lo pueden encontrar como Diatec con Y para que sea más fácil la búsqueda. Nosotros nos vamos ahora a la segunda canción. Ya a la vuelta seguimos conversando con Darío de Adobe sobre cómo se están pensando las nuevas tecnologías y de cara a los nuevos desafíos en medio de esta crisis sanitaria. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.